Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Qué bendición por estar con cada uno de ustedes a través de la voz de Visión de Cristo Internacional, con mis hermanos que se dieron cita en la casa de oración, aquellos que pudieron llegar para la gloria del Todopoderoso. Lo importante es que están ahí. Por eso a todos ustedes, ¡feliz cuarentena! Amén. Feliz cuarentena, porque ahora tienen que escuchar la prédica en su casa, así que ahí los quiero ver, ¿eh? Ahí quiero verlos atentos, escuchando, aprovechando a escuchar quizás con su esposo que nunca iba a la iglesia, ahí escuchando la enseñanza, escuchando lo que Dios trae para cada uno de nosotros, mis amados hermanos, que siempre son cosas muy importantes, que son cosas trascendentales, mis queridos hermanos. Así que ahí todos en casa queremos darle y combatir también a esta pandemia que está azotando al mundo entero, ¿verdad? Por eso es que nos propusimos en Visión Cristo Internacional hacer ese ayuno de una semana para poder apaciguar, para poder paralizar toda esta fuerza extraña y toda esta pandemia, para que no siga avanzando, como pasa en otros países que son, dice sus presidentes, son cristianos. Ustedes sabían que era cristiano el Trump, el Bolsonaro, sabían que son cristianos evangélicos encima, ¿eh? Si siquiera diríamos cristianos católicos y todo lo demás. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, mis queridos hermanos, para la gloria del Todopoderoso. Pero, ¿qué están haciendo ellos? ¿Qué están haciendo como cristianos? Están dejando morir a la gente. No hay otra explicación. ¿Por qué? Porque como cristiano debía haber convocado ayuno y oración. Pero, ¿qué hacen los cristianos como nosotros decimos, del montón? Que hacen un ayunito de un día, encima un ayuno quizás de 3 horitas. No, tienen que hacer un verdadero ayuno, con clamor, con ruego, con petición, ahí 3 horas postrados, clamándole a Dios para que detenga su ira, que es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Clamando y rogándole a Dios para que detenga su ira, ahí en su país, ahí donde está usted. Por eso ayúdenos también a compartir este mensaje para la gloria del Todopoderoso, mis queridos hermanos. Así estamos atentos, así todos estamos también clamando, orando, ayunando, entre todos para detener la ira de Dios, mis amados hermanos, más allá que tenga una razón científica este virus y tenga un comportamiento científico. Tenemos que tener presente que más allá de eso, el único que lo puede evitar, el único que lo puede parar es Dios, mis queridos hermanos. Así que todo lo demás que están escuchando en las redes, en las televisiones, nada de eso sirve si realmente no estamos orando, clamando, ayunando como Dios manda. Por eso, ¿se merece o no se merece una feliz cuarentena? A ver, ¿qué dicen? A ver, ¿se merece o no? No, van a decir mucho no. Estoy perdiendo muchos billetes, estoy perdiendo muchos verdes, estoy perdiendo muchos pesos, estoy perdiendo muchos bolivianos, van a decir otros. ¿Qué dirán los peruanos? Estoy perdiendo muchos soles. ¿Soles? Interesante, ¿no? ¿Saldrá el sol allá? Claro, porque lo llevas en la billetera. ¿Cómo no va a haber sol allá? Entonces, hoy, en vez de estar clamando, orando, ayunando, los hermanos de Visión de Cristo Internacional o también los hermanos de todo el mundo están preocupados cuánta plata están perdiendo esta cuarentena. Están los mismos presidentes, ¿verdad?, consternados, preocupados cuánta plata se está perdiendo, cómo poder ayudar a esa gente también vulnerable para que no se levante represalia y diga, no, a mí nadie me va a obligar a estar en cuarentena porque tengo que comer, si no trabajo, no como. ¿Cuántos piensan eso? Entonces, muchos en esta cuarentena solo están preocupados en la plata que están perdiendo y no de buscar a Dios, no de contristarse a Dios, que es de lo que Dios realmente quiere que nos contristemos. Nos arrepentamos porque hemos sido desobedientes, rebeldes y hemos sido con una rebelión contra Dios, como les explicaba el culto pasado, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron atentos? ¿Cuántos escucharon?
cuánto lo compartieron, a cuánto les tocó la palabra. Entonces, si nosotros estamos atentos, vamos a poder entender todas estas cosas, porque si no, vamos a estar, preocupados más por la cuarentena que por buscar a Dios. Imagínate, aprovecha esa oportunidad de decir, no, ahora ya que no puedo ir a trabajar, quizá trabajaba en la minería, quizá trabajaba en una textilería, etcétera, etcétera. Ahora decir, no voy a trabajar, voy a aprovechar de orar. No aproveche de quedarse en su casa y de engordar, no, de orar. Sí, parecen iguales engordar que orar, pero no es lo mismo, porque el uno va a quedar así de gordo y el otro va a quedar, si hace con ayuno, va a quedar así de flaco y con una buena postura incluso para la gloria de Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios está revelando. Entonces, la pregunta es, ¿estamos realmente nosotros clamando, orando y ayunando en esta cuarentena, que se puede decir casi mundial? En su país, en unos países se está, digamos, es con mayor intensidad, otros con menos intensidad, otros ya también estaban muy relajados, como el caso de Estados Unidos, que estaba muy relajado y ahora se está llevando el premio mayor. Yo decía el otro día, un hermano a mi esposa le decía, ¿qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos siempre se quiere llevar lo mejor, siempre quiere ser primero en todo. Hasta ahora con esta pandemia, ahora es el primero. Tiene más infectados que China, que todo China junto. Imagínense, y tiene menos población que China, pero ya tiene más población infectada, Estados Unidos. Entonces se llevó la flor, se llevó el primer premio. El primer premio, así que tampoco vamos a pelear por el primer premio, ¿no? Nosotros queremos salir de último en este caso. Y por eso es que estamos clamando, por eso es que estamos orando, por eso es que estamos ayunando. Ahora la pregunta es, ¿usted lo está haciendo? ¿Usted está clamando, orando y ayunando en vez de estar ahí preocupado de cuánta plata está perdiendo en esta cuarentena y de no poder trabajar, de no poder ir a su negocio, de abrir su negocio, de no poder ir a irse a las fiestas? No, tampoco no vayamos a tomar también que después que termine esta cuarentena todos salgamos desesperados, como le decía, desesperado al negocio, desesperado al trabajo, desesperado al estudio, desesperado a tomar, desesperado a embriagarse, desesperado a estar con mujeres, desesperado porque ya no aguanta a su mujer que tiene en casa. No, mis queridos hermanos, lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, por lo contrario, esa desesperación así, buscar a Dios, porque es el tiempo mejor. En una aflicción uno clama mejor cuando está afligido, cuando el hombre está afligido, cuando está turbado, cuando realmente uno está preocupado. La oración aún fluye mejor, porque fluye del corazón, mis queridos hermanos. Amén. Entonces, pasemos a lo siguiente, ¿qué es lo que más me preocupa? Me preocupa también de que realmente no estemos haciendo, o sea, la mayoría de los cristianos no está haciendo nada en esta cuarentena, ¿sí? Además de quedarse en casa. Además de eso no está haciendo nada, pero hay algo que me preocupa y por eso les quiero compartir un testimonio, ¿sí? Quiero compartirles un testimonio, porque Dios me hacía reflexionar. Ahora que estamos en casa, estamos viendo de cuántas cosas tenemos, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, le hago una pregunta, la pregunta que Dios me decía. Cada uno de ustedes, ¿qué prefiere? ¿Prefiere quedarse con todas sus cosas y en su casa o en su negocio, o irse con Cristo? ¿Qué prefiere? Todo cristiano cree en la venida de Cristo, ¿verdad? Todo buen cristiano cree en la venida de Cristo. Así que todos tendríamos que aspirar a irnos con Cristo para la gloria de Dios. Entonces, ¿usted qué prefiere? ¿Quedarse con todas sus cosas que tiene? Aquí tiene casa, quizás tiene carros, autos, tiene
tiene una buena profesión, no sé si tiene una buena esposa, pero debe tener unos lindos hijos, de seguro. Entonces, ¿usted qué prefiere? ¿Prefiere quedarse en Cristo? ¿Por qué le digo? Porque le voy a comentar un testimonio que la verdad me dejó muy, pero muy preocupado. Resulta que el día de ayer yo estaba haciendo los mensajes para el mundo, para que se una este clamor, esta oración y este ayuno que estamos haciendo, a clamar todos unidos para detener la ira de Dios. Entonces ahí encontré un mensaje y una profecía a la vez muy importante de nuestro amado siervo Leonardo Moreno, que a la vez era profeta. Amén. ¿Hasta ahí están conmigo? Amén. Entonces resulta de que ahí en la profecía, ¿qué dice el siervo? ¿Qué dice el siervo? Que se le presentó Dios y le dijo, solo les doy dos. Solo les doy dos. Todo el tiempo le decía eso Dios, solo les doy dos. Y entonces el siervo preguntaba, Señor, ¿qué? ¿Qué dos? ¿2 minutos? ¿2 segundos? ¿2 horas? ¿2 días? ¿2 semanas? ¿2 meses? 2 años, solo les doy 2, le dijo en su ira, dice, sí, en su ira. ¿Qué es una ira? En el momento que Dios está más enojado por la desobediencia y rebeldía del pueblo. Hoy en día, ¿qué está Dios enojado por la desobediencia y la rebeldía del pueblo? Y resulta de que en ese momento, cuando yo estoy editando, subiendo el video, un hermano de Visión en Cristo, supuesto, nuestro hermano, tiene una gran revelación, ¿sí? Una gran revelación. Así que les voy a leer textualmente la revelación como me la compartió. Después ahí la vamos a colocar en el video. ¿Qué dice nuestro hermano Segundino? Dice, tuve una revelación, dice, como hace 8 minutos, que estaba en una iglesia alabando y una fuerte unción estaba derramando sobre la iglesia. Yo decía, más fuerte, más fuerte. Una de las hermanas empezaron a volar, dice. ¿Sí? Las hermanas estaban alabando, están conmigo, imagínense, las hermanas están alabando en una iglesia y hay una unción muy fuerte y se comienzan a elevar los hermanos. ¿Entienden? ¿Hasta ahí están conmigo? Entonces, ¿qué nos sigue diciendo? Se empezaron a volar y atravesaron el techo, dice. ¿Entienden? ¿Eso es posible o no es posible? Es imposible, ¿verdad? Para el hombre, pero para Dios no. Y entonces dice, como comenzaron a atravesar el techo y yo estaba atrás y también empezaba igual a partir así como estoy. Decía ahí y me desperté, pastor, eso quería contarle. Entonces le digo que gloria a Dios, hermano. Y después me cuenta, dice, amén, pastor. Ya está cerca la venida de Cristo, dice. Ya está cerca la venida de Cristo. La revelación que tuve, que me desperté, y fue a unos minutos que me mandaste la oración donde el siervo dice, les doy 2 segundos no más. Sí que hace entender que ya estamos en los últimos tiempos, pastor, ¿ves? ¿Me entienden? ¿Entienden la revelación? ¿Han entendido la revelación y su interpretación a la vez que el mismo hermano Segundino lo dijo? ¿Entienden? Yo creo esta revelación porque sé que mi hermano Segundino es un hombre de oración, de ayuno, y además es eunuco. Entonces, aún con mayor pureza le está buscando a Dios. Es para que ustedes me entiendan de que esta revelación viene de Dios, hermanos, hermanas. Por eso les digo, ¿qué estamos haciendo en esta cuarentena? ¿Qué estamos haciendo? ¿Están más preocupados ustedes de su negocio? ¿Están más preocupados de sus ventas? ¿Están más preocupados de su estudio? ¿Están más preocupados de volver a la escuela, al colegio?
o de buscar a Dios, de ayunar, ¿de qué está preocupado usted? A usted le estoy hablando. ¿De qué está preocupada? ¿Entienden? Entonces, tenemos que nosotros preocuparnos, pero de buscar a Dios. Vamos a verlo bíblicamente, la revelación de mi hermano Segundino. Vayámonos lo que nos dice Primera Tesalonicense, ¿sí? Vayámonos toda la carta de Tesalonicense. Obviamente esto es el Nuevo Testamento, una de las cartas que escribió Pablo. Y para que ustedes se den cuenta que no es mentira, esto es lo que Dios le reveló al hermano. Primera de Tesalonicenses 4:17. Primera de Tesalonicenses 4:17. ¿Qué dice la palabra de Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús? Luego nosotros, los que vivimos, dice, ¿nosotros estamos vivos o no estamos vivos? Oh, alguno está muerto acá, pero de la risa falta que diga, porque no le estoy creyendo nada al pastor. Pero así se va a reír cuando realmente esto pase, o va a llorar. Y dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿entiende? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Con quién tenemos que encontrarnos entonces en el aire, en las nubes? Con Jesucristo. ¿Me entienden? Más claro no puede ser. Entonces ahí corrobora de por qué el hermano en la revelación ve que están elevándose, están volando, están pasando el techo. Amén. Entonces aquí estamos corroborando, aquí estamos nosotros viéndolo bíblicamente, porque a veces el hombre dice, no, si no dice bíblicamente, esa revelación no sirve, no la voy a creer, la voy a desechar, como viene desechando muchos su salvación. Este es un mensaje de salvación, mis hermanos, es un mensaje de salvación en el cual estamos anunciando la venida de Cristo, que está muy cerca. Y la pregunta es, que siempre le vamos a hacer Misión en Cristo Internacional, ¿usted está preparado para irse con Cristo? ¿Está preparado? ¿Está preparada? Gloria a Dios, Simeón, que es un niño. Los niños, yo seguro que ellos están preparados porque no han sido desobedientes, rebeldes y están llenos de inmundicia como nosotros, quizás los grandes, los niños. Esa es su limpieza y esa es su pureza. Ellos sí están seguros que se van a ir con Dios. Ahora la pregunta es, en la revelación, ¿qué estaban haciendo los hermanos? Alabando, ¿verdad? Alabando a Dios. Alabando a Dios. Ahora la pregunta es, usted que está en cuarentena, ¿está alabando a Dios? Amén, Simeón. ¿Entiende? Aquí dice Simeón que sí. Ahora le pregunto a usted que está detrás de la cámara, que está en las casas de oración, que está viendo este video a través de la voz de Visión en Cristo Internacional, ¿qué es lo que está haciendo en esta cuarentena? ¿Qué es lo que está haciendo? A los de Visión en Cristo Internacional les pregunto, ¿alabaron con nosotros a Dios? Hace una hora atrás que estábamos alabando a Dios, ¿han alabado con nosotros a Dios? Todos deberíamos haberlo hecho, ¿verdad? Aunque estemos en nuestra casa, en nuestros hogares. Yo le pregunto, ¿por qué no lo hizo? Al que no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo usted, mi hermana? ¿Por qué no lo hizo usted, mi hermano? ¿Qué estaba ocupado haciendo el almuerzo? ¿Estaba preocupada o ocupada haciendo el desayuno? ¿Qué es lo que estaba haciendo según el horario y el lugar donde estaba? ¿O todavía seguía durmiendo? No les escucho. Respóndanme eso, por favor. Y entonces, como le digo, ¿estamos preparados para irnos con Cristo?
Porque esa es la parte que a mí me dolió mucho y ayer me hizo llorar mucho. Y me tomó el Espíritu de Dios y me hizo llorar mucho. En un momento que estaba hablando con la pastora Ruth, me hizo llorar mucho. ¿Por qué? Porque estoy consciente y soy también realista de que no estamos preparados para irnos con Cristo, de que le voy a presentar a Cristo si Él llega a venir. ¿Entiende? O si tenemos que ir a encontrarnos con Él en las nubes, ¿qué le voy a presentar? ¿A cuántos hermanos le voy a presentar? Y aún a esos hermanos que le puedo presentar, esos hermanos están limpios realmente para entrar al cielo, se están limpiando, se están purificando, o siguen con sus odios, con sus resabios, con sus malas costumbres, y siguen incluso en desobediencia, rebeldía y rebelión. ¿Qué es lo que Dios me hacía entender? Todavía el pueblo está en desobediencia, rebeldía y rebelión. Entonces no está preparado. Otros están botando su bendición, otros están despreciando su bendición. Cuando usted dice, por ejemplo, a nosotros nos dice, por ejemplo, hasta por nuestra forma de vestir, nos dice, son una secta. Usted al de haber dicho eso ya botó su bendición. Cuando usted dijo, el pastor no me cae porque es muy gruñón, usted ya botó su bendición. Usted está botando su bendición y no está preparado para irse con Cristo. No está preparado. Gloria a Dios por los niños. Ellos dicen que sí están preparados. Y así sea para la gloria de Dios, porque yo creo que ellos van delante de nosotros van los niños. ¿Y por qué todas estas cosas, mis amados hermanos? Porque realmente no se está predicando el Evangelio de Cristo, no se está haciendo lo que Cristo mandó. Estamos haciendo cualquier cosa menos lo que Cristo mandó. Estamos por eso en desobediencia, porque no estamos haciendo lo que Cristo mandó a hacer. ¿Y dónde lo encuentro eso, pastor? Dice, en Lucas 10. Cuando habla de la misión de los 70, ahí está muy claro qué es lo que nosotros tendríamos que estar haciendo, qué es lo que nosotros tendríamos que estar, en qué tendríamos que estar obrando y no haciendo lo contrario, que es justamente por lo cual la semana pasada, como le digo, estaba azotado. Un domingo como hoy estaba totalmente azotado el maligno. El maligno me había azotado a causa de mi desobediencia, a causa de haber también participado y haber dado permiso como si estuviese tolerando un capricho. ¿Y cuál era esa causa? Porque no les he terminado de explicar eso también el día jueves. Justamente es esta la cual les voy a explicar. Lo que dice en Lucas 10:7. Usted lo puede leer hasta el 12, pero yo quiero que nos enfoquemos en lo que nos dice Lucas 10:7. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús? Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. No os paséis, dice, de casa en casa. Y eso es lo que están haciendo los cristianos hoy. Eso es lo que están haciendo los cristianos hoy. Están pasándose de casa en casa. No se les puede conformar con nada. Se la pasan de casa en casa haciendo hacer una oración de fe. Se la pasan de casa en casa sin hacer nada para Dios, sino únicamente robándole las bendiciones a los hermanos y a las hermanas. Y eso no se puede hacer, eso no se puede tolerar, al menos en Visión en Cristo Internacional. Por eso quiero aclarar eso y a la vez cortar ya con eso, porque en el futuro no quiero que vuelva a pasar. Amén. No quiero que vuelva a pasar. Entonces,
Volvamos, lean conmigo, dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Cristo nos está diciendo que cuando nosotros llevamos la palabra, si nosotros, Dios nos manda a un lugar, a una casa, dice que nosotros posemos en ella. O sea, que nos quedemos en esa casa. Nos quedemos en esa casa y cumplamos nuestra misión en esa casa. Porque por algo Dios nos manda a una casa. En Visión en Cristo Internacional podemos decir una casa de oración. Una casa de oración. Entonces, si nosotros vamos a una casa de oración, vamos a cumplir una misión. No vamos a ir escapando. No vamos a ir porque queremos. No vamos a ir porque el pastor quiere. No, tenemos que ir porque Dios quiere. Porque cuando te va mal, también cuando vas a una casa, es justamente cuando vas y no es la voluntad de Dios que vayas. Como le digo, solo puede ser que hayas ido porque estabas huyendo de algún problema o querías huir de algún problema. No, eso no se puede hacer. Eso no se puede tolerar. Y yo lo he tolerado y por eso vino el médico y me ha azotado. ¿Me entienden? Y dice, comiendo y bebiendo lo que os den. Entonces, usted cuando va a una casa, ya sea una casa de oración también, tiene que comer lo que les den. Si les dan agua cernida, coman agua cernida. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Agua cernida. O sea, agua. Si le dan agua, pues vivirán con agua. Tampoco no creo que todo el tiempo le den agua. Capaz le pasen una frutita, le pasen un platito de comida. Pero dice, comiendo y bebiendo lo que os den, aunque agua, ¿verdad? Aunque sopa, aunque, segundo, lo que ustedes quieran. Y además tenemos que tener presente de que cada país tiene sus costumbres arraigadas en cuanto a la comida. Usted que dice que quiere ir de país en país y que es resabiado con la comida, no le recomiendo que vaya de casa en casa. No le recomiendo que sea misionero o misionera. No le recomiendo, desista ya de eso o pídele perdón a Dios por quemar fuego extraño. Entonces, por ejemplo, yo les doy, con el argentino no pasa nada si usted deja su plato de comida sin terminar. No pasa nada. Es una costumbre, o sea, todo el mundo deja a veces los platos sin terminar. Quizás no todos, pero la mayoría. El boliviano, no le vayas a dejar tu plato sin terminar, porque te vas a agarrar un gran problema. Como yo una vez me lo agarré cuando estaba trabajando de médico, fuimos a un campo y nos invitaron un rico picante de pollo. Sí, muy rico. Uno de los que he comido poco en mi vida. No creo que voy a volver a comer así uno como ese. Era muy rico. Yo pensando, o sea, estaba comiendo y entonces ya me dijeron, doctor, ¿quiere que lo aumentemos? Sí, le dije. Y le di mi plato de comida porque no había terminado de comer el pollo, que estaba muy rico porque es un pollo criollo. Sí, le paso el plato y resulta que después el plato vuelve sin el pollo. Yo dije, ¿qué pasó con mi pollo? Sino que pensaron que como yo le pasé así el plato, que yo no quería. ¿Entienden? ¿Han visto qué es la diferencia del boliviano? O sea, el boliviano, si vos le devuelves el plato sin terminar, piensa que lo estás rechazando, que no te gustó su comida. Y si haces eso continuamente, o si lo haces incluso a veces una sola vez, ya no te van a pasar más comida. Y además, como cristianos, quedamos como un zapato. O sea, quedamos mal. No se hace eso de andar de casa en casa.
Porque el obrero es digno de su salario. Entonces nosotros somos dignos de lo que nos ofrezca. Que cuando aparte nos ofrecen cualquier comida que sea, poco, mucho, nosotros somos dignos de esa comida. Y si nosotros lo rechazamos, estamos rechazando y también quitándole la bendición a esa familia o a esa casa, a ese padre o madre de familia. Estamos quitando la bendición. Entonces eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Por eso, como le digo, como pastores, eso ya no tenemos que permitir que pase con los hermanos. No podemos permitir que los hermanos anden de casa en casa. Cada pastor tiene que velar por sus ovejas, tiene que velar por su casa de oración. Y ustedes como ovejas, esto les digo porque muchas veces como ovejas tienen que respetar también la casa de oración que están visitando. Lo declaremos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que va a haber casas de oración en el mundo entero, y a donde usted vaya va a encontrar una casa de oración. Hay otra cosa que no tiene que dejar de hacer, que muchos lo hacen y está pero muy mal. Usted por cualquier circunstancia de la vida, de la ciudad que vive, viaja a otra ciudad. ¿Me entienden? Viaja a otra ciudad. Y resulta que en esa otra ciudad hay una casa de oración de Visión en Cristo Internacional. Usted fue a visitar a su familia, pero no fue a la casa de oración. No fue a visitar a la casa de oración. Se quedó con su familia, se quedó en su casa. Una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses y no fue a la casa de oración. Está perdiendo la bendición que Dios derrama semana tras semana. ¿Y dónde está ese amor de cristianos que decimos que todos tenemos que estar en el mismo espíritu, en el mismo sentir? Que donde vayamos nos sentamos como en familia. Yo siempre les digo, siéntase como familia cuando vaya a visitar otra casa de oración. Vaya y bendiga esa otra casa también de oración. Lleve sus testimonios, compártalos con los hermanos. Mis queridos hermanos, no haga eso también. No haga de ir donde hay una casa de oración y no asistir los días de culto. No se puede hacer eso, porque usted pierde la unción, pierde la cobertura. Luego, como le pasó a una hermana, por no hacer eso, se accidentó. Y cuando me entero, estaba ya hace 2 meses cerca de una casa de oración, que tranquilamente, ya antes le podíamos haber mandado a la pastora a que vaya y lo visite en su casa y le indique cómo llegar a la casa de oración. No hagan eso, no hagan eso tampoco. Como de andar de casa en casa, de andar de casa en casa. No me cayó bien el pastor, me voy para otra casa de oración. No. No me cayó bien la pastora, me voy con otro hermano, otra hermana. Eso es andar de casa en casa, rechazando la bendición que nos están dando en esa casa, donde nosotros tendríamos que ser bendecidos y bendecir a esa familia o esa casa de oración. Amén. Por esta razón es que les digo, imagínense, si no te estamos haciendo esto, ¿cómo vamos a estar preparados para irnos con Cristo? ¿Y por qué las personas, los hermanos, andan de casa en casa? Por lo que hay en su corazón. Por lo que hay en su corazón. Eso les impide estar en paz y ser feliz y bendecir esa casa, ese hogar. Por lo que todavía hay en su corazón. Porque en el corazón
sale todo lo malo. Sale todo lo malo. No podemos hacer eso. Al menos yo ya no quiero permitirlo más. Por eso es que le dije el jueves pasado, cada oveja tiene que tratar con el pastor local, que va a conocer mayormente su situación, incluso lo va a poder visitar. Pero no me vaya a meter a mí en problemas pidiéndome consejería o algo, digamos, que les pueda hacer o dar cobertura si yo no sé qué es lo que están haciendo. Porque me mienten, hermanos, y piensan que me están mintiendo a mí. A mí lo pueden hacer porque soy bueno, no soy malo tampoco. Pueden llegar a mentir, pero a Dios no lo van a mentir. Con Dios no se juega, mis queridos hermanos. Con Dios es cosa seria. Por eso es que tenemos que estar preparados. Y es lo que me preocupa, que no estamos preparados para la venida de Cristo. ¿Me entienden? Y aquí es cuando yo a veces me rompo la cabeza y digo, Señor, ¿por qué no me entienden? Y ahora sí entiendo la situación en la cual andaba nuestro amado siervo. Y decía, ¿por qué le doy este consejo y le digo que haga esto a mi hermano? O le digo que haga esto al pastor, a la hermana o al hermano, y no lo hace. No me entiende, decía el siervo, no me entiende, ¿por qué no lo hace? Muchos pensaban que lo decía que era por su mal, y no era, siempre fue por nuestro bien. Las veces que nos decía que teníamos que levantarnos era por nuestro bien, era para estos tiempos. Para estos tiempos nos estaba preparando Dios. ¿Pero qué pasó? Terminamos viniendo solo a misa. Terminamos solo viniendo a misa, escuchando el sermón del siervo y luego a casa cada quien a sus afanes y a sus quehaceres. No, mis queridos hermanos. Tenemos que tomar las cosas más en serio y comenzar a hacer las cosas bien. Comenzar a hacer las cosas bien. Por eso es que Dios me decía, ya basta de paños tibios. Y esto justamente yo no puedo evitar, ya no puedo apañar estas cosas, de que los hermanos o hermanas estén andando de casa en casa. No está bien eso. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Tiene usted un lugar donde vivir, donde comer? No ande de casa en casa. Reciba bien todo lo que les den, todo lo que les ofrezcan. No rechace ninguna bendición. Nada de rencores, nada de odio, nada de rencilla, nada de irse con chisme y decir me trataron así, al toque el chisme y buscando quien le defienda. Si algo tiene que contarle, si algo cree que usted no está bien, cuénteselo a Dios, que Dios mismo se lo va a revelar qué es lo que tiene que hacer. No cuente al amigo, al vecino, al hermano, a la hermana, al pastor, no, porque en la carne le van a aconsejar y va a estar de mal en peor. Va a hacer renegar más a Dios, va a hacer entrar más en ira a Dios y se va a hacer botar de Dios, se va a hacer desechar de Dios. Así de duro es la palabra, queridos hermanos. No haga eso, no lo haga. Y esto necesitamos cortar ahora que somos una pequeña congregación, pero grande en el espíritu, en la fe y en los principios y los fundamentos que manda Cristo, el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque esto, por ejemplo, esta revelación que les comparto de mi hermano,
Es algo grande, hermanos. Es algo grande. ¿Cuánto tiempo nos falta? ¿Cuánto tiempo nos queda? Imagínense, en cualquier momento Cristo puede venir. ¿Ustedes no lo relacionan con todas estas cosas que están pasando? En cualquier momento Cristo viene por su iglesia y si se quedan, se van a quedar en la tribulación. ¿Quién se quiere quedar? Por eso les pregunto otra vez lo que Dios me preguntaba. Decía que, ¿prefieres quedarte con todas tus cosas o irte con Cristo? Les pregunto nuevamente, ¿prefiere quedarse con todas sus cosas o irse con Cristo? Porque algo que nos impide irnos con Cristo es eso, que estamos arraigados a nuestras cosas, tanto las cosas que tenemos en el corazón, odio, rencor, resentimiento, avaricia, lavicia, soberbia, fornicación, adulterio, etcétera, etcétera, como las cosas terrenales que le atajan acá. Si vendría Cristo, usted miraría para atrás y decía, pero mi casa, mi auto, mi hijo, mi hija, y pum, volvería al piso y ya no se elevaría para encontrarse con el Señor. No. ¿Por qué? Porque no está preparado. Está más pendiente de las cosas terrenales y no de las espirituales y de agradar a Dios. Amén. Amén, hermanos. Entonces, para terminar, vamos a leer nuevamente las citas bíblicas que les he compartido. En Lucas 10:7 dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Pero dice en 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Una vez más les pido, no lo hagan por mí, háganlo por amor a Dios. Sigamos compartiendo estos mensajes en este tiempo difícil, como el último mensaje, como les digo, donde el siervo en profecía dice, solo les doy 2, le dice Dios, solo les doy 2. Y puede ser que estemos en el último año ya. Así que tengamos todo esto en cuenta. ¿Qué es lo que tiene que usted que perder? A ver, si viene Cristo, ¿qué es lo que va a perder? Y si viene Cristo, ¿qué es lo que va a ganar? Si nos queda 2, tenga en cuenta eso. 2 ¿qué? Entonces, compartamos ese mensaje, ayúdame a compartirlo, que llegue al mundo entero y el mundo entero realmente se arrepienta, como cada uno de nosotros tenemos que hacerlo, y podamos encontrarnos en el aire, como dice la palabra, con nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso entonces a Papito Dios. Que Dios siempre los bendiga, mis hermanos. Les habló el pastor Edgar Mendoza de Visión en Cristo Internacional. Yo me voy con mi Señor. Yo me voy con mi Señor. He cumplido mi llamado y también con la misión.